Bueno, hoy es un día especial. Estamos cerrando una serie que venimos estudiando en la iglesia ya hace como, no tengo la cuenta exacta, pero 8 años más o menos, cuando empezamos en el primer capítulo de Génesis y a partir de ahí avanzamos con algunas interrupciones, pero fuimos avanzando y hoy estamos por cerrar todo el libro de Moisés. Y les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a Deuteronomio capítulo 34, donde vamos a leer esta mañana los últimos versículos de este libro. La semana pasada estudiamos las últimas palabras de Moisés. Fueron palabras de bendición. Dijimos, después de una larga vida de servir a este pueblo y después de haber pasado muchas cosas al lado de este pueblo, Moisés tiene un corazón tierno, un corazón de pastor que mira a este pueblo y lo único que espera para el futuro de este pueblo es que Dios cumpla sus promesas, que Dios les llene de todas las bendiciones que prometió que iba a darles. Así que él va a decir esas palabras, ¿no es cierto?, de esperanza, de seguridad, palabras de un futuro hermoso que les esperaba a ellos, pero no eran solamente deseos, eran profecías, porque lo que Moisés estaba diciendo se iba a cumplir. Dios lo había dicho y no podía fallar. Y Moisés muere con esa seguridad en su corazón de saber que Dios iba a ser fiel a todas sus promesas. La semana pasada, cuando estudiamos este pasaje y pensaba yo en mi propia vida espiritual y pensaba en la vida de esta iglesia y pensaba, bueno, ¿qué tendrá el Señor para el futuro? ¿Qué espera, no es cierto, para el futuro de mi vida? Y bueno, la verdad es que ninguno de nosotros lo sabe. Solo el Señor lo sabe. Nosotros hacemos planes, pero Santiago nos enseñó que lo que debemos hacer es decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No podemos ni siquiera sostener nuestra propia vida. El futuro no lo sabemos, pero hay algo que sí sabemos y es que Dios, solo porque Él quiso amarnos, Él tuvo propósitos de bien para nosotros. Y cuando Él piensa en nuestro futuro, Dios piensa en esos propósitos. Dios piensa en bendecirnos. ¿Y por qué bendecirnos a nosotros? Él quiso mostrar su gracia. Y eso, Él no se va a retractar en eso. Él va a terminar la obra y por eso podemos estar seguros. Podemos tener esperanza y podemos tener alegría. Hoy a la mañana en la Cena del Señor les recordaba un pasaje ahí de Primera de Pedro, donde dice que aún en medio de las pruebas que hoy nosotros vivimos, aunque no vemos al Señor, nos gozamos en Él, con un gozo inefable y glorioso, dice Pedro. Y Pedro dice que nosotros anticipamos que el Señor termine y cumpla, acabe, ¿no es cierto?, lleve al fin la salvación que Él nos prometió. Y así vivimos nosotros los creyentes. Vivimos con seguridad y con esperanza. Bueno, de eso hablamos la semana pasada y terminó el capítulo 33. Y lo que vamos a tener en el capítulo 34 son los últimos momentos de la vida de Moisés. Ya no hablando Moisés, sino contándonos cómo fue que terminó su vida, cómo fue el momento de la muerte. El momento de la muerte de una persona es un momento muy significativo. La gente suele pensar en cosas más trascendentes cuando está cerca de la muerte, ¿no? Y suele darse cuenta de las cosas que tienen valor en esta vida, en ese momento. En esta semana, ¿no es cierto?, todos hablaban de este jugador de la NBA, ¿no es cierto?, que murió de forma inesperada. Y todos sacudidos, ¿no es cierto?, porque un hombre que está en la cima del éxito del mundo, de repente ya no está. Y cuando uno ve algo así, no puede dejar de sacudirse y pensar
La vida nadie la tiene comprada, la vida es frágil. Y al final del día, toda la vida, todo lo que uno vivió, todo lo que hizo, todo lo que logró, todo se pesa en ese último momento, en el momento de la muerte. Ahí está donde está el verdadero valor de lo que uno ha hecho. La Biblia registra momentos de varios de los personajes, cómo fueron esos últimos momentos y cómo fue la muerte. Y de Moisés se menciona en este capítulo. Cuando estaba leyendo este pasaje, se me vino a la mente una historia que ya estudiamos acá, que es la historia de Balaam. ¿Se acuerdan? Balaam era un falso profeta que fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Los enemigos lo querían destruir, así que contrataron a alguien que venga y que dé una maldición que haga que sus enemigos pudieran conquistarlos y matar a todo el pueblo de Israel. Y Balaam apareció, ¿no es cierto? Y dijo, yo no puedo maldecir a quien Dios bendijo. Le insistió Balac, así que Balaam termina viniendo, parándose en un monte, y con todo el pueblo de Israel al frente de él empieza a orar. Inicialmente parece que él va a hacer lo que Balac le dijo, va a maldecir al pueblo de Israel, pero lo que sale de sus labios son bendiciones para el pueblo de Israel. Y en esa bendición, en Números capítulo 23, quiero que solo mencionarte una expresión. Ahí nomás yo te lo leo. Número 23, 10. Balaam dice así: ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Está hablando de las bendiciones y piensa, ¿no es cierto?, en cómo Dios va a engrandecer a este pueblo. Cuánto, ¿no es cierto?, va a multiplicar a este pueblo. Pero al final hace esta reflexión. Dice, muera yo la muerte de los rectos y mi postremería sea como la suya. ¿Viste esa expresión? Muera yo la muerte de los rectos. Balaam está pensando ahí en el futuro de Israel. Y se le viene a la mente y Dios le guía para decir estas palabras. Algo que viene allá en el futuro, que se va a acercar, que es la muerte. La muerte va a llegar a todos. No sabemos cuándo. Nos llega en diferentes momentos de la vida, pero algo cierto es que todos vamos a estar ahí. Y lo que Balaam dice es, ¿cuánto desearía yo morir como muere un recto? Pero ¿qué hay de distinto en un recto? ¿Qué hace tan especial la muerte de un recto? Los rectos mueren de muchas maneras. Hay rectos que mueren de enfermedades terminales, hay rectos que mueren de accidentes, hay rectos que mueren en la vejez, hay rectos que mueren de muy niños. Hay rectos que mueren en muchas condiciones. ¿Qué hace especial la muerte de un recto? Bueno, Balaam estaba entendiendo esto. La bendición de Dios sobre una vida no solamente va a afectar toda la vida de esta persona, sino que le va a guiar hasta ese momento culminante. Y ese momento, la muerte de esta persona, va a ser un testimonio, va a ser un reflejo de la bendición tan grande que Dios volcó sobre esta persona. El momento de la muerte de los rectos es un momento muy especial. Es un momento que anuncia a todos los que están a su alrededor esta bendición que Dios quiso poner sobre ellos. Y Balaam lo sabe. Y Balaam no desea morir, pero desea que cuando llegue su muerte, ojalá mi muerte sería como la muerte de uno del pueblo de Dios. Y bueno, lo que vamos a ver en la vida de Moisés es cómo fue la muerte de este hombre. Un hombre recto, sin duda. Yo le puse un título, el título del mensaje de hoy es La muerte del siervo de Dios. Porque en este pasaje se usa este título para hablar de Moisés. Se va a decir de él que él es el siervo de Dios. Así que quiero que pensemos juntos en la muerte del siervo de Dios. Quiero que sepas esto. Cuando decimos que todo el Pentateuco lo escribió Moisés, lo que estamos diciendo es que la mayor parte de este libro lo escribió Moisés. No queremos decir que no pueden haber secciones de este libro que otro haya sido el que lo escribió. En el libro ya pasamos por varios puntos donde yo les dije, miren, esta parte
esta palabra que aparece acá, evidentemente alguien la corrigió en algún momento, porque es una palabra que en el tiempo de Moisés no podría haberse escrito. Entonces, durante el libro vimos que hay algunas ediciones pequeñas. Cuando llegamos al final del libro, yo les dije también, no sabemos hasta qué punto llegó a escribir Moisés. No sabemos cuáles fueron las últimas palabras que él redactó en el libro, pero cuando llegás al capítulo 34, entonces casi no te queda duda que esto ya no lo escribió Moisés. Algunos suponen y dicen, no, sí, esto también lo escribió Moisés, y él escribió su propia muerte. Aunque todavía no había pasado, sabiendo lo que iba a pasar, Moisés escribió su propia muerte y cerró el libro y lo entregó. Podría ser. No es raro escuchar de personas que planearon sus propios funerales. No sé si vos has escuchado de estas personas, pero que escribieron, ¿no es cierto?, qué canción se iba a cantar, cómo se iba a hacer todo el programa y todo lo que iba a pasar. Entonces algunos ven acá a Moisés haciendo algo así, escribiendo su propia muerte. Lo más probable es que no haya sido así, es que hubo alguien más que escribió este último capítulo. Y este capítulo se escribió para cerrar la vida de este hombre con un testimonio de cómo fue su muerte, porque esa muerte y ese momento y la forma en la que él murió va a ser un respaldo para la identidad de Moisés y el lugar que tiene Moisés en la vida del pueblo de Israel. Así que la forma en la que una persona muere es muy importante para Dios. Vamos a leer entonces estas últimas palabras. Dice así, Deuteronomio 34:1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del luto, y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ojalá cada uno de nosotros pueda morir la muerte que murió Moisés. Bueno, ¿cómo fue esa muerte? La muerte del siervo de Dios. Primer punto, dice así, la muerte del siervo de Dios testifica de su confianza en las promesas de Dios. La muerte del siervo de Dios testifica de su confianza en las promesas de Dios. No puede dejar de sorprenderte cómo empieza el pasaje cuando dice en el versículo 1, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Esto que va a pasar es algo que no suele pasar. Que un hombre sepa que su muerte se acerca y que sepa el momento exacto en el que va a pasar
y que sepa el lugar en el que va a pasar. Parece más una película de Hollywood que un hecho real. Pero bueno, Moisés es un caso especial. Moisés había estado en la intimidad con Dios. Dios le había revelado mucho en cuanto al futuro de la nación, pero también algunas cosas Dios le reveló en cuanto a su propio futuro. En este caso, por ejemplo, Dios le había revelado que él no iba a entrar a la tierra, que iba a morir en la entrada de la tierra y que Josué iba a entrar. Pero después, más todavía, Dios le dijo. Dios le dijo en el lugar donde iba a pasar esto. Y lo que estamos leyendo es Moisés subiendo al lugar donde él sabe que va a morir. En el capítulo 32 nosotros leímos este pasaje en el versículo 49, 32-49, Dios le dice a Moisés, sube a este monte Abarim, al monte Nebo. Bueno, un detalle, ¿por qué se llama Abarim en el capítulo 32 y Pisga en el capítulo 34? Bueno, Abarim es la cadena montañosa y el monte Nebo y el monte Pisga serían dos picos que aparecen, que están dentro de esa cadena montañosa. Pero ahí le dijo, sube, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, ahora es tiempo de subir al monte y morir en el monte que yo te llamo a subir. Antes de subir pasa lo que leímos en el capítulo 32 y 33. Moisés da sus últimas palabras, da sus palabras de bendición a cada uno. Y ahora en el capítulo 34 Moisés emprende la subida. Pero ¿te llama la atención esto? ¿Cómo subirías vos a ese monte? Sabiendo que vas al lugar donde vas a morir. Quedan pocas horas, tal vez minutos. Vos vas a subir ahí arriba y ahí vas a morir. Cuando lees el texto, parece tan natural lo que se dice. La impresión que te da es que Moisés no está tratando de escapar de esta situación, como algunas de las películas de Hollywood en las que las personas tratan de escapar de la muerte que ya está decretada para ellos para cierto lugar y cierto momento, ¿no es cierto? Moisés no está escapando. Moisés está en un sentido como si abrazando esto que Dios ya dispuso para él. Esto le genera gran dolor a Moisés, claro que sí. Él tenía el deseo de entrar a esa tierra y él sabe que no va a entrar. Pero él hasta el final de su vida va a mostrar esta actitud sujeta a Dios, aún en esta decisión de Dios de cuándo y cómo él iba a morir. Esto es una de las cosas, ¿no es cierto?, que vamos a enfrentar todos. La muerte la vamos a enfrentar todos. No todos. Bueno, este hecho de saber el día y el momento y el lugar es algo único, ¿no es cierto?, en Moisés. Pero tal vez una pregunta para pensar. ¿Vos alguna vez pensaste que tu vida te pertenece? Que vos sos el que maneja los tiempos, los lugares y las formas. Y de repente Dios te cambió todos tus planes. Y Dios cambió tanto tus planes, ¿no es cierto?, que ahora solamente te queda confiar y entregarte en sus manos. Bueno, Moisés está viviendo esta situación. En el momento de su muerte, él está ahora subiendo a ese monte donde él sabe que su vida va a terminar. Mientras él sube, fíjate, dice el versículo, te puedes hacer todo el gráfico en tu mente. Moisés es un hombre de 120 años. ¿Cómo fue todo ese momento? ¿Cuánto tiempo llevó? No lo describe acá. Pero yo me imagino un hombre con dificultad, ¿no es cierto?, trepando a la cima de una montaña. El pueblo queda atrás y ahora ya nadie viene con él. Este hombre que vivió su vida rodeada de gente, que vivió su vida para estas personas, ahora está él solo arriba de este monte. Nadie le va a acompañar a este momento donde Dios dispuso que sea el final de su vida. Él sube hasta la punta de ese monte y dice en el versículo 1, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan.
Tal vez el cuadro que te imaginás, ¿no es cierto? Es como que Dios está ahí arriba del monte esperando que Moisés llegue. Y de repente en el silencio de una tarde se escucha la brisa del viento atrás. Moisés está minutos antes de morir y él llega con dificultad hasta ese momento. Se sienta en esta roca y él mira el horizonte y Dios está ahí a su lado. Y Dios va a hablar a Moisés. Dios va a decir cosas puntuales, ¿no es cierto? Y Moisés va a escuchar su voz. Y lo que Dios va a decir, ¿qué es? ¿De qué le va a hablar Dios? Fíjate, Dios le muestra, le hace ver todo el territorio de Israel. Saben que Israel es una tierra relativamente pequeña. A veces hay tantas cosas que sabemos de Israel que te da la idea, ¿no es cierto?, que es un país enorme como Argentina. Pero Israel es un territorio muy pequeñito. Desde algunos puntos en Israel se logra ver casi la totalidad del territorio. Así que no hace falta nada sobrenatural. Simplemente estando en este lugar, Moisés puede ver prácticamente todo el territorio de Israel. Y sentado ahí arriba, Dios le muestra todo y le dice, versículo 4, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Te das cuenta de lo que Dios está haciendo en este momento? Dios está afirmando en el corazón de este hombre anciano una promesa que él no va a ver con sus ojos, pero que él va a creer. Y en este momento, Moisés está a punto de morir sin recibir lo que Dios le prometió, pero recibiendo una vez más la confirmación y la promesa de que es real. Esto es la vida de fe. La vida de fe no es algo que se expresa en un momento. Es algo que Dios diseñó para que controle toda nuestra vida y en esa vida de fe llevarnos hasta este momento final. El momento donde estemos a punto de cruzar ese río de la muerte y cruzar y abandonar esta vida y entrar en la vida futura, y donde lo que sostenga nuestra vida en ese momento sea el mismo principio que gobernó toda nuestra vida, que sea la confianza en Dios, la confianza en sus promesas. Ahí en Hebreos capítulo 11 se nos dice que de esta manera vivieron todos los hombres de fe, no solamente Moisés. Pero mirá qué bien que se aplica este concepto a la vida de Moisés. En Hebreos 11, versículo 13, dice así: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿No es esto lo que está pasando en este monte? Moisés está sentado ahí y Dios le está mostrando todo el territorio. Y él va a morir sin recibir lo prometido. Él no va a entrar a esa tierra. Él va a morir afuera de esa tierra. Pero él lo está viendo. Él lo saluda. O sea, él está dando la bienvenida. Él se está gozando en esto. Y él está confesando con su boca: soy un extranjero y un peregrino. Todavía no llegué a mi destino. Yo estoy muriendo en el borde, pero no voy a quedar en el borde. Porque el destino todavía no llegó. Y dice el texto, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquel lugar de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo que dice el autor de los Hebreos es que los hombres y mujeres de fe que han vivido a través de la historia han vivido con esta misma actitud. Han vivido entendiendo que en esta vida no van a recibir las promesas eternas de Dios. Van a vivir como extranjeros y peregrinos y van a morir así. Van a morir sin haber recibido lo prometido. ¿Qué significa? ¿Murieron sin recibir lo prometido? ¿Significa que Dios no les cumplió? No. Es que todavía no lo recibieron. Es que lo prometido tiene que ver con cosas que están todavía por delante. ¿Qué se le prometió a Moisés? Bueno, se le prometió una tierra. A Moisés también, porque Moisés es parte del pueblo de Israel.
Y a Moisés se le prometió heredar esa tierra. ¿Y qué pasó? No la heredó. Pero espera, la historia de Moisés no termina ahí. Porque si bien ahora vamos a estudiar, Moisés va a morir en ese monte y va a morir sin entrar a la tierra, nosotros tenemos una historia en el Nuevo Testamento muy interesante. El Señor Jesús con sus discípulos un día los llevó a un monte y en ese monte Jesús les mostró su gloria. Se transfiguró, dice el texto bíblico, delante de ellos. Estaban 3 de sus discípulos más íntimos y solamente el Señor, pero en el medio de ese momento dice que se aparecieron junto con el Señor Moisés y Elías en un monte adentro del territorio de Israel. Y ese hombre que murió afuera de la tierra, después de la muerte, entró a la tierra. Y todas las promesas que Dios le hizo a Israel, incluyendo a Moisés, se van a cumplir. Lo que vos tenés acá en este momento, cuando Moisés está subiendo y cuando Moisés está sentado en esa piedra y cuando Moisés está escuchando la promesa de Dios, es a un hombre confiado en esas promesas. Es un hombre que se ha firmado en esto y aún muriendo, sin entrar, él se goza en lo que está por venir, lo que va a venir después de esa muerte. Dios se lo dice a Moisés con esas palabras, yo lo juré, dice en el versículo 4, y Dios no puede romper sus promesas. ¿Cómo es la muerte de un recto? Como diría Balaam, ¿qué hace especial la muerte de esta persona? La muerte de un recto es la muerte de uno que se sabe extranjero y peregrino. Es la muerte de uno que no necesita ver nada para saber que son ciertas las promesas del Señor. Es la muerte de uno que puede morir en cualquier condición y saber que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Es la muerte de uno que confía en la fidelidad de las palabras de Dios hasta el final de su vida. Esa es la muerte de un recto. Segundo lugar, la muerte del siervo de Dios testifica de su dependencia en la salvación divina. Testifica de su dependencia en la salvación divina. Bueno, llega el versículo 5 y dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Murió. Una vida larga, 120 años, pero un final inevitable, la muerte, que a todos nos va a llegar. Yo pienso en la forma en la que Moisés vivió toda su vida, y especialmente estos últimos 40 años. La muerte es como ese dormir que no podemos evitar. Pensalo así. Vos te podés afanar, vos podés querer lograr cosas, querés esforzarte, ¿no es cierto?, para hacer rendir mejor tu vida, pero hay algo que no podés cambiar. No podés vivir sin dormir. Hay un momento donde sí o sí vos tenés que apagarte por completo. En ese momento que vos te apagás por completo, no hay ninguna actividad que podés hacer. No podés producir nada y estás totalmente vulnerable, totalmente dependiente. Ni siquiera estás consciente de los peligros ni nada que te rodea alrededor. Dormís, ¿no es cierto? Y eso demuestra la fragilidad, la debilidad que tenemos. Pensalo así en cuanto a tu vida. Durante toda tu vida, vos vas a trabajar, vos vas a hacer 1000 cosas, pero va a llegar un momento donde va a haber un punto final. Va a llegar un momento donde se va a mostrar la debilidad real de tu cuerpo, la dependencia real de tu vida, cuando llegue el momento de la muerte. Y así fue Moisés, ese gran líder, en un momento llegó a su muerte. Cuando menciona esto, dice, y murió allí Moisés, le da un título, Moisés, siervo de Jehová. Qué título asombroso para este hombre. ¿Se acuerdan cómo empezó la vida de Moisés? Él nació, como diríamos nosotros, en cuna de oro. Bueno, en realidad
nació como esclavo, pero Dios movió las circunstancias para que Moisés terminara en la corte de Faraón. Y durante 40 años, él estuvo en el centro mundial político, económico, intelectual, y estuvo en el lugar más acomodado imaginable ahí. Moisés creció, se convirtió en un hombre poderoso, un hombre con capacidades, un hombre con logros significativos. Pero ¿se acuerdan lo que pasó a los 40 años? En un momento en la vida de Moisés, Moisés enfrentó una gran decisión. La decisión era, voy a mantener mi comodidad y mi vida acá en Egipto, voy a amar los tesoros egipcios y buscar los tesoros egipcios, o voy a identificarme con el pueblo de Dios. Y Moisés entendió que era más valioso la promesa futura del Mesías, los vituperios de Cristo, iban a ser más valiosos para él que todos los tesoros de los egipcios. Así que no dudó Moisés en renunciar a todo y convertirse en un siervo de Dios. Claro, en esos años Dios hizo muchas cosas en la vida de Moisés. Hay muchas cosas que él tuvo que aprender. Estuvo 40 años en el desierto. Pero él cambió el trono, la corte de Faraón, por los pies del Señor. Porque la palabra siervo, ¿no es cierto?, es la palabra más gráfica, es la palabra esclavo. Un esclavo que va a vivir solamente para los intereses de su amo, que va a someterse a él, ¿no es cierto?, constantemente, que va a morir a todo para poder vivir para aquel que es su dueño. Y esto fue Moisés. Su vida se puede resumir en esta expresión: Moisés fue un siervo de Dios. Y fue un siervo fiel. Fue un siervo, ¿no es cierto?, que en los momentos más críticos mostró que su interés mayor eran los intereses de su amo, que él vivía para él. Y este fue Moisés. Moisés, siervo de Dios. Murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Después de una vida larga de servicio, donde Moisés se desgastó por completo para los propósitos de Dios, ahora llega el punto final. Ahora ya no hay más para hacer. Ya no hay más tiempo para hacer más nada. Ahora llegó la muerte. Pero ahora que llega la muerte, fíjate con qué palabras tan amenas, tan cercanas se describe esto. Moisés sube, Moisés muere y lo entierra en el valle, en la tierra de Moab. Este es el cuadro que yo me imagino. Dios está en la cima del monte esperando. Moisés sube, llega a la cima del monte. Dios le muestra todo. Moisés, ¿no es cierto?, está escuchando solo la brisa del viento, mirando a la distancia, pensando en su mente todo lo que Dios hizo hasta ese momento, confiando en las promesas futuras, aunque él no va a entrar, y de repente él se queda dormido, cae, ¿no es cierto?, y él muere. Y es como si Dios mismo sea el que agarra y cierra los ojos con ternura de su siervo, lo toma en sus brazos y lo lleva hasta el lugar donde él lo va a sepultar. Todo este cuadro es un cuadro muy íntimo. Dios está ahí. Cuando Balaam dice, muera yo la muerte de los rectos, esto es lo que está entendiendo Balaam. Hay algo no solamente en la confianza de esta persona, hay algo en la fragilidad humana, que cuando ya no se puede sostener más el humano, ¿quién le va a sostener? Dichoso aquel que muere tal como Moisés murió, donde cuando sus riquezas, sus empresas, su prestigio, su fama mundial no le puede sostener, hay un Dios íntimo que va a cerrar sus ojos, que le va a sostener y que le va a guardar hasta el momento de su resurrección futura. Porque esto es lo que Dios va a hacer, ¿no? Dios lo va a agarrar a Moisés y lo va a enterrar. Esto es algo que siempre me llamó la atención, especialmente en el libro de Moisés, especialmente en el Pentateuco, el valor que la Biblia le da al cuerpo. Porque pensá así, nadie sabe el lugar donde se enterró Moisés.
¿de qué sirve tenerlo enterrado? O sea, fíjate, acaba de morir. ¿No hubiese sido para Dios lo mismo agarrarlo y desvanecerlo a Moisés? Total, ya está, ¿no es cierto? Nadie va a saber dónde va a estar él, así que lo desvanecemos y listo. Pero Dios no lo desvaneció a Moisés. Su cuerpo, el mismo cuerpo que él tuvo 120 años, ese cuerpo Dios se va a encargar de que esté en la tierra sepultado, donde nadie sepa, pero ahí en la tierra sepultado. ¿Por qué es tan importante el cuerpo? Bueno, todo esto, para entenderlo, tenés que volver atrás a Abraham. Moisés nos contó que Abraham vivió como extranjero y peregrino toda su vida. Él no se arraigó en ningún sentido a esta vida. Él no compró ninguna propiedad. Él vivió mudándose de lugar en lugar, construyendo altares por todos lados. Pero hubo algo que él sí compró. Una sola posesión que Abraham tuvo en toda su vida. Fue un lugar de sepultura. ¿Por qué era tan importante para Abraham sepultar? El día que murió Sara, esto es lo que hizo Abraham. Compró a los habitantes de ahí de la tierra un lugar para poder sepultar a su esposa. Después que fue sepultada Sara, cuando Abraham murió, él fue sepultado en el mismo sepulcro. Después Isaac, su esposa, Jacob, su esposa, José, todos sepultados en el mismo lugar. ¿Por qué todos sepultados ahí? Bueno, es que tenés que entender algo en cuanto a cómo veían ellos las promesas de Dios. Ellos no pensaban en las promesas de Dios como algo simbólico o espiritual. Ellos lo pensaban como algo físico, algo real. Cuando Dios le dijo a Abraham que esa tierra Dios se la iba a dar a él y a sus descendientes, Abraham entendió eso. Es esta tierra y Dios me la va a dar. Abraham vivió toda su vida como extranjero y peregrino, así que él nunca fue dueño de esa tierra, así que Dios no cumplió esta promesa todavía. ¿Y cómo se va a cumplir? Bueno, Abraham sabe esto, Dios va a resucitarnos. Cuando llegue el tiempo y Dios cumpla todas sus promesas, su pueblo va a volver a la vida. Ahora, esto es algo totalmente absurdo para el mundo científico de nuestro tiempo. O sea, la gente de afuera no tiene problema en pensar que alguien crea que va a ir al cielo, o sea, que va a tener una vida mejor en el futuro. Pero que alguien diga que este cuerpo, que es puesto en un sepulcro, que se desintegra por completo, que ese cuerpo, ese que está ahí, va a abrirse ese sepulcro y va a salir ese cuerpo y va a resucitar físicamente, eso es algo absurdo. Algo totalmente impensable. Eso es algo que nadie puede creer, que tenga solamente un poco de cabeza para pensar. Pero esto ha sido la fe y la confianza del pueblo de Dios a través de todos los siglos. Esta es la razón por la que Abraham compró un lugar de sepultura y esta es la razón por la que Dios sepultó a Moisés. Lo sepultó como un testimonio que dice que ese cuerpo que ahora mismo está ahí en el Monte Nebo, en Israel, desintegrado por el paso de ya 3.500 años, ese cuerpo va a resucitar. El día que el Mesías vuelva y establezca su reino en la tierra de Israel. Y Moisés va a estar en esa tierra, con un cuerpo nuevo, resucitado, junto con Abraham y con todos los demás. Esa es la esperanza y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que el poder de Dios va a dar vida y resucitar a los creyentes que durmieron en Él. Como lo dice en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses. Así que, ¿cómo es la muerte de un recto, la muerte de un siervo de Dios? Es una muerte que testifica de la dependencia en la salvación divina. Es la muerte de uno que dice, mi tiempo concluyó. Ahora mi vida, mi cuerpo, mi futuro está en las manos de un Dios poderoso para dar vida. Un Dios en quien hoy mi vida y mi cuerpo son colocados. Dios lo entierra. Hay un detalle interesante acá. Dice ahí en el versículo 6 que ninguno conoce el lugar de su sepultura. Nadie conoce el lugar de la sepultura. Primera pregunta, ¿por qué Dios
se ocupó de que nadie supiera dónde lo enterraron a Moisés. Bueno, hay conjeturas. No hay nada que diga el texto, pero uno se puede imaginar por qué. Israel siempre fue propenso a la idolatría. Cuando vos lees la historia de los jueces, por ejemplo, de Israel, 400 años después de la entrada de Israel a la tierra prometida, Israel había agarrado la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan que Moisés había forjado una serpiente de bronce para que se curen cuando vinieron las serpientes a picarles? Bueno, esa serpiente la habían guardado 400 años. No solamente la habían guardado, le habían hecho un altar y todos venían a adorar a la serpiente. Eso que Dios había usado para rescatarles, ahora se había vuelto el centro de atención. Así que una de las razones que podemos imaginar es esta. Dios no quiere que sepan dónde está el cuerpo de Moisés, porque si lo supieran, en el lugar habría un templo de adoración a Moisés. Mirá, imagínate si sin tener el cuerpo de Moisés, Israel le ha dado a Moisés un lugar que compitió con la enseñanza de Cristo cuando Cristo vino, se desacreditó lo que Cristo dijo, se mantuvo lo que Moisés dijo. Bueno, Moisés tuvo un lugar incuestionable en la historia del pueblo de Israel. Pero Dios no quiere la atención del pueblo sobre Moisés. Así que Dios no permite que haya una tumba de Moisés. Nadie va a ir a visitar a Moisés. Moisés solo va a ser recordado en las palabras que escribió, que fueron las palabras inspiradas de Dios para él, no en su cuerpo, guardado en una tumba. Así que nadie sabe dónde va a estar. Hay un detalle más. Acompáñenme al Nuevo Testamento, al libro de Judas. Judas está al final, justo antes de Apocalipsis. Es una carta cortita, solo tiene un capítulo, pero en el versículo 9 se nos dice algo de este evento que no aparece en el libro de Deuteronomio, y déjenme mencionarlo. En Judas, versículo 9, Judas está hablando de otro tema, está hablando de falsos maestros o gente que expone el nivel de ignorancia espiritual en la forma en la que ellos tratan o hacen referencia a los seres espirituales. Gente, ¿no es cierto?, que blasfema de Satanás y que habla, ¿no es cierto?, sin ningún cuidado de estos seres, evidencian esta clase de ignorancia. Y para que entendamos lo importante que es esto y cómo Dios ve esto, Judas hace esta referencia. Mirá el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacó esto Judas? Porque esto no está en el libro de Deuteronomio, no está en ningún pasaje en el Antiguo Testamento que haya habido un altercado entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Bueno, Judas no lo sacó de ninguno de los libros del Antiguo Testamento. Judas lo sacó de la tradición oral del pueblo de Israel. ¿Qué es esa tradición? Bueno, aparte de los libros que están en el Antiguo Testamento, hay otros libros antiguos de judíos que escribieron acerca de hechos de la historia de Israel. La razón por la que nosotros tenemos los que hoy tenemos y no están esos libros es porque Israel nunca vio esos libros como libros de autoridad. Los que escribieron esos libros no era gente que tenía un respaldo espiritual, no eran profetas, no eran personas que habían hecho señales, no eran nada de eso. Entonces era gente común que había escrito cosas de la historia de Israel. Entonces Israel nunca los puso dentro de su canon, pero estaban ahí. Judas leía eso y en uno de esos escritos estaba la historia de algo que había pasado en el monte Nebo antes, durante este tiempo de lo que estamos leyendo acá. Y Judas lo agrega acá. Ahora, cuando Judas escribe esto, él está siendo inspirado por Dios a escribir esto. Lo que eso nos muestra es esto: este hecho pasó.
lo que Judas está diciendo acá que pasó, pasó tal cual él lo dice, porque el Espíritu Santo está guiándolo a decirlo. Esto no quiere decir que todo lo que aparece en esos libros es verdad, pero quiere decir que este hecho sí pasó. Entonces, ¿cuál es el hecho que pasó? Bueno, lo que pasó fue algo así. Cuando Moisés muere, Satanás aparece. Parece que Dios le delega al arcángel Miguel. Arcángel es un rango, es el rango más alto, de más autoridad y más poder que conocemos de los ángeles. Así que Dios le delega al arcángel Miguel la función de enterrar el cuerpo de Moisés en un lugar que nadie sepa dónde se va a enterrar. Y aparece Satanás, y no está de acuerdo Satanás, evidentemente, porque usa la expresión contendía con el diablo. La palabra contender es una palabra de lucha, de expresiones, no de física, no es que pelearon, sino la idea, ¿no es cierto?, es que disputaron. Satanás le quería decir a Miguel que no podía hacer algo que Dios le había dicho que sí tenía que hacer, que Satanás tal vez por alguna razón estaba reclamando su derecho sobre el cuerpo de Moisés, pero lo que sabemos que sucedió es que después de esa contención, este arcángel no tomó él la autoridad para reprender a Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda, dando a entender, yo soy un siervo de Dios, cumplo lo que Dios me llamó a hacer, vos arreglátelas con Dios. Dios es el que va a corregir esta rebeldía que vos tenés. Esto es lo que está haciendo el arcángel Miguel. Y entonces lo que está haciendo Judas es usando este evento para darnos un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer no es ir y reprender a Satanás. Lo que nosotros hacemos es hacer la tarea que Dios nos dio para hacer y dejar que Satanás arregle cuentas con Dios. Dios es el que va a corregir su actitud rebelde e incorregible, ¿sí? Pero nosotros obedecemos lo que Dios nos llamó para hacer. Esta es la actitud de los verdaderos siervos de Dios. Aquellas personas que andan por ahí reprendiendo a Satanás demuestran su ignorancia de los principios espirituales. Pero bueno, volviendo ahí a Deuteronomio 34, tenés entonces esta escena donde se entierra a Moisés. Y el versículo 7, mira, dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Acá se menciona esto porque esto es algo especial que Dios hizo con Moisés. El cuerpo se desgasta, pero Dios es soberano sobre esto también, ¿no? Sobre ese desgaste. Dios controla y decide hasta cuándo se desgasta, de qué manera se desgasta y de qué manera Él va a usar ese desgaste para sus propósitos. En este caso Dios hizo algo especial con Moisés. Permitió que hasta el final de su vida Él tenga visión y vigor, que son las dos cosas necesarias para hacer la tarea que Dios le había dado para hacer. Esto es algo hermoso, pensar en esto. Dios capacita a sus siervos para hacer lo que Él les da para hacer, aún de forma sobrenatural. Y cuando hayan cumplido esa tarea, Dios puede remover esa fuerza, esa salud o esa vida para cumplir los propósitos que ahora Él tiene para Él. Pero Moisés, hasta el final de su vida, llega con ese vigor. Y el versículo 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. Bueno, ¿cómo muere un hombre recto? Como bueno, un hombre recto muere en confianza, en esperanza. Un hombre recto muere en dependencia del Señor. Y en esa fragilidad el hombre recto es guardado por Dios. Es sostenido por Dios. Su cuerpo es reservado para una resurrección futura que Dios va a traer. Pero eso no quiere decir que no hay dolor en la muerte de los hombres rectos, ¿no? Cuando muere un hombre recto, ¿llora el pueblo de Dios? Sin duda, este es un patrón. Vos ves, por ejemplo, cuando murió Jacob al final de Génesis, 70 días hicieron duelo en Egipto. Después viajaron hasta Canaán, hicieron duelo 7 días más. Cuando murió Aarón, 30 días hicieron duelo por Aarón. Ahora va a morir Moisés, 30 días van a hacer duelo por Moisés. Vos decís, bueno, así era en el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros tenemos más claridad de las promesas de Dios, así que no tenemos que estar tristes cuando alguien muere, porque ya sabemos, está en el cielo. Y a veces tenemos esta forma tan fría, técnica y teológica de hablar, de pensar,
Ya está, ¿qué haces llorando ahí? Vamos, levántate, ya está en el cielo con el Señor, pero no, esta no es la forma en la que funciona. ¿Te acordás en el Nuevo Testamento cuando apedrearon a Esteban? Dice que hombres justos, hombres piadosos, fueron y buscaron el cuerpo de Esteban e hicieron duelo por Esteban. ¿Pero qué duelo van a hacer? Acá hay un hombre valiente que predicó con confianza y murió por el Señor. Esteban no tenía ningún temor, así que dejen de llorar. No. El pueblo de Dios llora, claro. Porque la muerte es algo que no está naturalmente en nuestro ADN. Nosotros fuimos creados para vivir. Y la muerte entró por el pecado al mundo y trae dolor. Y ese dolor, Dios no es indiferente a ese dolor es real. Y es parte del proceso de afirmar en nuestro corazón nuestra confianza en el Señor. En medio del dolor, la verdad del Señor va sanando, va afirmando, va dando seguridad y va mostrando el poder de Dios para sostener a hombres débiles. Entonces el dolor es una parte natural. Y el pueblo de Dios va a llorar. En los campos de Moab, 30 días, todo ese tiempo llorando. Las diferentes culturas han tenido diferentes formas de hacer duelo por sus muertos. En la Biblia no está determinada la forma específica como los creyentes tienen que hacer duelo por sus muertos. Yo creo que hay ciertos principios que tenemos que entender. Claro, nuestro duelo no es igual que el del incrédulo. Lees ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice que Pablo, que él le escribe estas cosas para que ellos no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay una tristeza que caracteriza a una persona sin esperanza y otra tristeza que caracteriza a una persona con esperanza. Los dos lloran, los dos se duelen. Pero hay una forma en la que se expresa esa tristeza y se siente esa tristeza muy distinta. Entonces, tal vez algunos de ustedes lo han experimentado. Donde han ido, tal vez, al funeral de algún ser querido o de algún hermano de la iglesia y han llegado ahí, ¿no es cierto? Y han percibido el ambiente de lo que es la tristeza con esperanza. Y donde han ido a un contexto donde no era salva esta persona, o hay un entorno, ¿no es cierto?, de personas que no tienen ninguna esperanza, y vos entendés esa diferencia. En este caso, ¿no es cierto?, hay desesperación. En este caso, ¿no es cierto?, no hay ningún consuelo. No hay ninguna palabra, nada que se pueda decir en un contexto más que solamente vanidades. Esa gente se junta y le dice, bueno, no te preocupes, ya está mejor, ya dejó de sufrir. Pero si esta persona tenía un cáncer terminal y sus últimos momentos fueron terribles, pero esta persona no tenía a Cristo, no dejó de sufrir. Entró en el tormento que no tendrá fin. Y la gente del mundo se consuela con vanidades, se consuelan con deseos que no tienen ningún fundamento, que no tienen nada de realidad. Pero el creyente se consuela con la palabra de Dios, se consuela con las promesas de Dios. Entonces en ese funeral vos ves a alguien que se para adelante y abre el texto y habla, ¿no es cierto?, de la confianza que esa persona tenía en estas promesas y habla de todo el que pone su confianza en el Señor también lo puede experimentar. Habla de esa seguridad y entonces el corazón se afirma. Hay dolor, pero no como alguien sin esperanza. Y no solo eso, sino que hay dolor, pero el dolor termina. Dice en el versículo 8, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Esta idea de que se cumplió es que se terminó, se acabó. Se completó todo lo que se requería para poder expresar ese dolor real de esa separación y la situación que se está enfrentando. Pero después de ese tiempo se completó. No quiere decir que ya no vienen más recuerdos. No quiere decir que no hay nostalgia, no quiere decir que no se añoran esos momentos de estar juntos de nuevo, pero quiere decir que ya no hay duelo. El duelo, ¿no es cierto?, tuvo un tiempo, se expresó y ahora se completó. Y el pueblo de Israel lo completó en 30 días. Y ahí vamos al tercer punto. La muerte del siervo de Dios, primero testifica de su confianza en las promesas divinas, testifica de su dependencia en la salvación divina. Y en tercer lugar, testifica
de su debilidad y la suficiencia divina. Cuando muere un siervo de Dios o muere un hombre recto, lo que queda en evidencia es que por más grande que haya sido este siervo, él es solo un hombre débil y es la gracia de Dios que va a llevar adelante, aún después que este siervo ya no está más, los propósitos de Dios. La muerte del siervo de Dios testifica de la debilidad y la suficiencia divina. Y dice el versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Dios entierra a sus siervos, pero su obra sigue adelante. Porque esta obra no depende de estos siervos. Israel es el más grande testimonio que tenemos. ¿Qué otro hombre podría compararse con Moisés? Él fue, en un sentido, podría verse como el arquitecto de esta nación. Sus instrucciones dieron forma a toda la identidad nacional de Israel. Él fue el gran libertador, el hombre que hizo señales como ningún otro. Y si ahora ya no está más Moisés, ¿qué va a hacer de esta nación? ¿Qué va a pasar? Pero es tremendo, ¿no es cierto? Moisés muere, lo lloran, se termina el llanto y ahora está Josué. Como dando a entender, la obra sigue. Hay un nuevo hombre que Dios levanta y ahora Dios le capacita para hacer la tarea que ahora le llamó a Josué a hacer. Josué va a ser muy distinto a Moisés. Sería injusto compararlos. Y sería decir, bueno, y Josué, ¿dónde está la vara? Porque Moisés tenía vara. ¿Vos no tenés más vara? No, entonces no sos tan buen líder como Moisés. No, lo que yo tengo es espada ahora. Porque lo que se necesita para conquistar la tierra es una espada, no una vara. Josué, ¿qué sabes hacer vos? ¿Vos podés hacer salir agua de la roca? No, ya no estamos más en el desierto. Ahora vamos a tomar el agua del río cuando entremos a la tierra. Lo que yo puedo hacer es guiarle con confianza y obedecer la palabra de Dios para que Dios nos dé esta tierra. Sería injusto comparar a Josué con Moisés porque son hombres distintos, llamados para funciones distintas y capacitados para esa función de forma distinta. Así que no tiene sentido compararlos. Pero Josué es el hombre de Dios ahora. La evidencia es que él está capacitado. Versículo 9, mira, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Qué significa lleno del espíritu de sabiduría? Hay varios textos donde esto aparece. La idea podría resumirse así. Dios le dio la capacidad a Josué de entender lo que hay que hacer y de hacerlo, como hay que hacerlo. Josué tiene discernimiento y sabiduría. Sabiduría no es solamente entender, sino que es poder conducirse de la forma que se debe conducir para el mejor beneficio. Josué es un hombre sabio. Sabio, ¿cómo es sabio una persona? Sabio es una persona que conoce la palabra de Dios y que teme a Dios. Y Josué lo es. Esto es lo que es Josué. Lo usa en una expresión, dice que recibió el espíritu de sabiduría, dando a entender que esto es una obra especial que Dios hizo en Josué. Dios le dio a Josué una capacidad especial para esa función que le había llamado. ¿Cuándo se la dio? Bueno, dice el versículo, Moisés había puesto sus manos sobre él. Moisés había delegado la tarea sobre Josué. Josué ya estaba señalado para esa tarea, así que solo queda llevarla adelante. Esto fue un gran beneficio para Israel. No haber perdido a Moisés sin tener a un Josué nombrado. Me imagino que hubiese sido una historia distinta si esto no se hubiese dado de esta manera. Tal vez hubiese sido mucho más difícil para Israel reconocer a Josué como ese líder al que tenían que seguir si no hubiese sido Moisés mismo quien le impuso las manos y dijo, este es el hombre. Para Moisés, imponerle las manos a Josué era algo muy importante. Imponerle las manos significaba no solo delegarle la tarea, sino asociarse con Josué y decir, Josué es mi sucesor. Josué es el que va a llevar adelante la tarea y le van a obedecer a él, tal como me obedecen a mí.
Por eso en el Nuevo Testamento Pablo dice que no debemos imponer con ligereza las manos a ninguno. ¿Qué significa no imponer con ligereza las manos a ninguno? Bueno, no hagas de la gente líderes tan fácil. Esto es un grave problema en las iglesias de nuestro tiempo. Lo escuchamos todo el tiempo. Llega gente a nuestra iglesia que están empezando a crecer y dicen, mira, yo antes asistía a una iglesia y a la semana que empecé a ir me invitaron para ser parte del grupo de alabanza. A los 3 meses estaba dirigiéndola. Al año, ¿no es cierto?, era encargado de todo el grupo. Y vos decís, ¿y cómo pasa esto de forma tan rápido? Bueno, es que hay personas que no entienden el valor de lo que está sucediendo ahí. Que no temen a Dios y que no aman y cuidan la iglesia tal como el Señor nos dio para cuidarla y protegerla. Y por eso Pablo dice, no impongas con ligereza las manos, ni participes en pecados ajenos. Un líder que fue puesto rápidamente y que trae dolor y destrucción al pueblo de Israel es responsabilidad del que lo nombró. Y él va a recibir el castigo por lo que hizo el otro líder. Entonces hay mucho temor con el que se tiene que llevar adelante todo. Pero todo esto se había hecho bien. Moisés había seguido las instrucciones de Dios. A Josué no lo eligió Moisés, lo eligió Dios. Moisés solamente fue y lo reconoció y lo nombró. Y ahora Josué queda al frente de todo. Bueno, tenemos que reconocer esto. Tenemos que, de una vez por todas, entender que no somos indispensables para la obra del Señor. Ninguno de nosotros. En ningún aspecto. No sos indispensable en nada. Dios es el que en su gracia te da una función. Una función como papá, como esposo, como líder, como consejero. Y Él te usa. A algunos de ustedes grandemente les usa el Señor. Pero es su gracia. Y así como Él te levantó a vos, Él puede levantar a otro que lo pueda hacer. Esa es la seguridad y la confianza que nos da el entender este principio de la soberanía de Dios sobre esto también. Y los hijos de Israel, dice, le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Este es el sello de este traspaso de liderazgo. El pueblo sujeto. ¿Sujeto a quién? No a un líder que se autonombró líder, sino a un líder que fue evaluado, reconocido y colocado por la guía de Dios en esa función. Y no lo siguen solamente porque es nuestro amigo y nos llevamos bien con él, lo siguen por temor a Dios. Y lo siguen porque Él está hablando la palabra de Dios y nosotros obedecemos a Dios. Si esta persona no hablaría en nombre de Dios, no lo seguiríamos. Porque nuestro líder real, final, nuestro rey, es Dios. Pero Josué va a hablar en nombre de Dios. Él tiene espíritu de sabiduría, así que le obedecen a Él, tal como le obedecieron a Moisés. Versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Como les dije, todo da a entender que este pasaje se escribió después de la muerte de Moisés. Esta expresión que acabo de leer es una de las más claras. Evidentemente, esto que acabamos de leer no lo escribió Moisés, porque cuando decís y nunca más se levantó, ¿cómo nunca más si recién ahora está por morir? Pero nunca más es porque esto que se escribe acá se escribió mucho tiempo después, tal vez siglos después. Y cuando esto se escribió acá, lo que se quiere hacer es señalar el lugar especial que Dios tuvo para Moisés. A través de la historia han habido muchos profetas que hablaron en nombre de Dios. Pero hubo una piedra fundamental, digámoslo así, un punto de partida para todos los que han hablado en nombre de Dios a través de todos los tiempos. Ese punto de partida fue Moisés. Todos los hombres que vinieron después y hablaron en nombre de Dios, todos fueron evaluados a la luz de lo que Moisés dijo. Si alguno diría algo distinto a lo que se dijo acá, él iba a ser descartado. Porque Moisés fue afirmado por Dios de una forma tan amplia, tan clara, que dejó para el resto de la historia una marca. Este hombre
es el hombre de Dios, es el siervo de Dios. Acá mirá lo que se dice acá. Nunca más hubo otro como Moisés. ¿En qué cosas no hubo otro como Moisés? Mira, primero, que haya conocido a Jehová cara a cara. En un momento, nosotros pasamos por una historia, Miriam y Aarón fueron a hablar con Moisés y le dijeron: Moisés, ¿por qué vos tenés que ser el líder? Nosotros también somos profetas. Nosotros también escuchamos la voz de Dios. Nosotros también queremos liderar al pueblo de Dios. Y entonces Dios se levanta para defender a Moisés. Y Dios le habla a Aarón y a Miriam y le dice: yo voy a hablar muchas veces, pero a nadie le voy a hablar como a Moisés, a quien yo le voy a hablar cara a cara. Hay una forma de relación que Moisés tuvo con Dios que fue irrepetible en toda la historia de la humanidad. Este hombre vivió una relación con Dios que ningún otro hombre vivió. Una relación de intimidad en donde se usa esta expresión cara a cara. Ahora, cuando se usa cara a cara, tenemos que entender, Dios lo que está haciendo es dándonos una idea de cómo es esa relación y no dándonos una idea literal, porque Dios no tiene cara. Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo como el nuestro. Cuando se dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, no es que Moisés vio algo que era como una cara, porque Dios no tiene cara, Dios es espíritu. Pero lo que da a entender es una forma de relación única, como ninguna otra. Entonces, ¿en qué manera Moisés fue único? Bueno, ningún otro que haya estado en esa intimidad. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer. Y en el gran poder y hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Las señales que hizo Moisés fueron la confirmación de que Moisés es el hombre de Dios, que él habla en nombre de Dios y que lo que él dice tenemos que tomarlo como de Dios. Así que cuando Moisés habló y Moisés escribió y se terminó de escribir todo lo que acabamos de estudiar acá, todo este Pentateuco, esto que se escribió, el pueblo de Israel lo agarró, lo guardó en el lugar santísimo y lo tomó para el resto de la historia como palabra de Dios. A partir de ese día nació el concepto de que hay un libro escrito que Dios lo dio por medio de un hombre que habló en nombre de Dios. Ahí comenzó la historia de la revelación escrita. Ahí comenzó la Biblia. La Biblia arranca con el libro de Moisés. Y a partir de ahí, Dios levantó otros profetas que, al igual que Moisés, Dios les dio su mensaje y hablaron al pueblo de Dios y dio señales, pero ninguno como Moisés. Por lo tanto, todos los que venían a partir de ahí fueron evaluados al lado de Moisés para ver si ellos coinciden, hablan en el mismo sentido, con los mismos conceptos que Moisés. Por eso termina con esta expresión, resaltando y exaltando a Moisés y el lugar especial que Moisés tuvo a través de toda la historia. Pero quiero cerrar con un pasaje más en el Nuevo Testamento. Si me acompañan, vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 22. Y con este vamos a cerrar. La historia de Moisés, entonces, es una historia única en toda la Biblia. Hubieron grandes hombres de Dios a través de toda la historia de la revelación. Pero Moisés tuvo un lugar muy especial, en muchos sentidos. Por eso podemos entender cuánto Israel amó y se sujetó a este hombre. Y nosotros hemos pasado por esta historia y lo que hemos dicho es que toda la historia de Moisés no es la historia de un gran hombre, es la historia de Dios que tomó a un hombre débil y lo va a usar para grandes propósitos. Pero le dio a Moisés un lugar muy especial en toda la historia. Sin embargo, acá en Hechos capítulo 3, versículo 22, si bien nunca más se levantó otro profeta como Moisés, Moisés mismo anunció que en el futuro iba a venir otro hombre, un hombre muy especial, un profeta,
que iba a tener una autoridad mayor que la de Moisés. Porque Moisés iba a hablar lo que Dios le daba para hablar. Pero este hombre iba a hablar con una autoridad absoluta, completa. Y todo el pueblo de Israel iba a tener que sujetarse a este hombre. Lo dice ahí en Hechos 3:22. Dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí en Hechos, lo que nos está diciendo Esteban en este discurso, Pedro en este discurso, es que Moisés lo había anunciado y se cumplió en la persona de Cristo. Si bien este pasaje que leímos al final de Deuteronomio dice que nunca más se levantó ningún otro, no tenés que quedarte con eso en mente, porque un día sí se levantó otro. Se levantó otro que no solamente es como Moisés, otro que es el cumplimiento de todo lo que Moisés anunció. Moisés fue solamente un siervo, pero el que vino era el Hijo, mucho más que un siervo, mucho más que un profeta. El que vino fue el cumplimiento de todo lo que fue anunciado por Moisés, y Él es el centro de atención. Por eso es que nuestra atención hoy no está en Moisés, nuestra atención está en Cristo, que es a quien Moisés anunció. Él es el cumplimiento, Él es el Salvador. Lo que Moisés no podía dar al pueblo, que era salvación, como dice ahí al final, ¿no es cierto? Lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. Eso lo hizo Cristo. Último texto, perdón. Leo un pasaje más, Hebreos capítulo 3. Para que entiendan la diferencia entre quién es Moisés y quién es Cristo. En Hebreos capítulo 3 dice así, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El autor de los Hebreos le está escribiendo a judíos que habían escuchado el Evangelio y habían creído que Cristo era el Mesías. Pero después de un tiempo se dieron cuenta de lo difícil que era ser cristiano y estaban pensando en volver atrás al judaísmo y seguir con los ritos de un judío. Y el autor de los Hebreos le está explicando lo superior que es Cristo a todo el Antiguo Testamento. Y en este pasaje le dice, Hebreos 3, leímos recién el versículo 1, dice: consideren a Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra la casa que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está diciendo, mira, Moisés, él fue fiel. Fiel significa él terminó su vida bien. Él fue aprobado por Dios como un siervo de Dios. Pero el que vino después es el que hizo la casa, es el dueño. No es un siervo, no es un profeta más. Es el cumplimiento de todo. Y por eso nosotros dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Y acá el autor de los Hebreos está dando a entender este propósito de Dios para la iglesia, que era el propósito que Dios estaba teniendo en mente y en fin, aún durante todo el tiempo de la historia de Moisés.
Bueno, así termina la vida de Moisés. Un hombre fiel, un siervo de Dios, que fue usado por Dios de una forma única y especial. Pero atrás de esa vida vemos la obra de la gracia de Dios que le sostuvo hasta el final. Y cuando llegó el último momento, el momento de la muerte, ese momento fue un momento de testimonio para todo el mundo de quién es Moisés. ¿Qué dijo ese momento? Bueno, ese momento habló de la confianza que Moisés tenía en las promesas de Dios. Ese momento dijo de la fragilidad de Moisés, la dependencia de Moisés en esas promesas, la fidelidad de Dios a mantener y a cumplir la obra que Él se había propuesto hacer. Cuando arrancamos dijimos, ojalá nosotros podamos morir esa muerte. Ojalá que cuando termine nuestra vida, nosotros podamos llegar con esa misma confianza en el Señor y ser acompañados por el Señor hasta la eternidad, confiando en que su fidelidad es la que va a cumplir todos sus propósitos. Todo aquello que nos rodeó, todas las cosas que hicimos, no fueron nuestras. Fue la gracia y la obra del Señor, que ahora Él va a tomar y va a terminar hasta el final. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo que tenemos en la vida de Moisés, porque así quisiéramos morir también. Quisiéramos, Señor, que tú cumplas todo lo que te has propuesto para nuestra vida. No queremos perder nada del fruto de esta vida, por eso queremos servirte con todo nuestro esmero. Queremos aprovechar cada minuto. Queremos ver si logramos asir aquello por lo cual también fuimos asidos. Pero cuando llegue ese momento final, que solo tú conoces, el día que tú ya has designado, en las circunstancias que tú has planeado, que nuestra ancla esté firme en ti, confiada, Señor, por completo en tu fidelidad, en tus promesas, sabiendo de nuestra fragilidad y tu soberanía sobre todas las cosas, y que podamos también dar testimonio aún hasta ese momento, aún, Señor, que nuestra tumba y esa placa sobre nuestra tumba que va a quedar ahí pueda recordar al mundo que observa nuestra esperanza y confianza en que esta vida no termina con la muerte, que la vida y las promesas que tú nos has hecho continúan aún más allá que la muerte, que tú vas a resucitar a los que esperan en ti para vida, y aquellos, Señor, que mueren sin Cristo, un día también los vas a resucitar, pero para tormento eterno. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir y a morir así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.